Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a la clase número 12 de este discipulado apostólico. Les felicito por llegar hasta aquí. No es fácil, sé que es mucha información. Hay que, ¿verdad?, invertir tiempo, pero si usted lo ha hecho, usted ha crecido mucho en este tiempo. Yo espero también que este solo es el inicio de que usted haya podido poner en práctica muchos de los principios que aprendió acá, y me siento honrado de que me haya permitido discipularle hasta este punto, ¿ok? Les pido también, ¿verdad?, a los que no hayan visto los videos anteriores, ¿verdad? Este es el número 12. Los videos anteriores, por favor, véanlo desde el inicio para que pueda tener el contexto completo y pueda, ¿verdad?, realmente sacarle el mejor provecho a este discipulado. Que Dios les bendiga. El tema de esta clase es la cena del Señor, la cena de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Les exhorto a que por favor también me ayuden dándole a este video like, dándole me gusta, dándole share, compartiéndolo, enviándonos también sus comentarios por aquí. Así nos ayudan a alcanzar muchas más personas con este discipulado, con la palabra de nuestro Señor, ¿ok? También puede suscribirse y será de bendición tenerle por acá con nosotros. Así que Dios les bendiga. Comenzamos la cena del Señor. Voy a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Esta es la Biblia de las Américas. Y dice la palabra: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Muy bien, voy a estar leyendo en Hechos capítulo 2, versículos 42. Esta es la Biblia de las Américas. Dice la palabra: y se dedicaban, esto es la iglesia, ¿verdad? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el partimiento del pan, o la cena del Señor, como lo llamó el apóstol Pablo. Quiero leer, ¿verdad?, un poco ya más específico, donde se encuentra, ¿verdad?, lo que es la cena de nuestro Señor, este acto espiritual tan importante, en que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 30. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Esta es la Reina Valera del 60. Dice así. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y continúa en el versículo 27 diciendo: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Muy bien, pues ¿qué es todo esto de la cena del Señor, verdad? ¿Qué significa la cena del Señor? ¿Y por qué debemos comerla? Quiero, ¿verdad?, contestar estas dos preguntas. Pues el significado de la cena del Señor, básicamente la cena del Señor es un acto espiritual que hacemos como iglesia, ¿verdad? Como definimos en el video anterior, como asamblea, ¿verdad?, de los que son discípulos de Jesucristo, cuando son dos o más, ¿verdad?, como asamblea, como iglesia. Y es un acto que hacemos en memoria y reafirmación o renovación del nuevo pacto que hemos hecho en Cristo, el nuevo pacto que Él hizo en su sangre, ¿ok? Cada vez que nosotros comemos el pan y tomamos de la copa, lo hacemos para, número uno, intencionalmente recordar
lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, al darnos salvación, muriendo en la cruz, derramando su sangre, y también para sanar nuestros cuerpos y mentes. Y número 2, renovamos, reafirmamos y restablecemos nuestro compromiso, o sea, nuestro pacto con Él como nuestro Señor y Salvador. Y finalmente restauramos nuestra comunión también con los hermanos en la iglesia durante ese acto tan importante. En muchos lugares simplemente se ve como un acto puramente simbólico. Por el otro extremo también en el catolicismo se enseña que ocurre lo que es la transubstanciación, que el pan o la oblea y la copa, vino, o en el caso de ellos, nosotros los protestantes utilizamos jugo de uva, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y literalmente en su sangre. Eso no es correcto. Jesucristo lo que estaba diciendo era que espiritualmente hablando, eso simbolizaba, sí, eso básicamente representaba, es una representación, el pan y el vino o la copa, ¿cómo se le llama? Los dos elementos, que es el pan y el jugo de uva o vino, representan espiritualmente dos cosas. El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue molido, que fue roto, que fue quebrantado, que fue latigado, como dice la palabra de Dios, por nuestra sanidad. Número 1. Y número 2, el jugo de uva o el vino representa espiritualmente la sangre que Jesucristo, nuestro Señor, derramó en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Y esa sangre que nos limpia de pecado, nos limpia y nos liberta de la condenación del infierno. ¿Por qué nosotros hacemos esto entonces? Ya habiendo entendido, ¿verdad?, que es un memorial donde reconectamos, donde recordamos, ¿verdad?, estas verdades tan poderosas de lo que Cristo hizo por nosotros y reconectamos en ese pacto con Él tan poderoso y con nuestros hermanos también, al reconocer que tanto ellos como nosotros, como yo como individuo, todos somos igual de pecadores y fuimos salvos por pura gracia del Señor. ¿Por qué hacerlo entonces? ¿Qué significa? ¿Por qué hacer? Ya lo dijimos, ahora ¿por qué hacerlo? Pues primero, como siempre, porque es un mandato del Señor. Si vamos para atrás, vemos que el Señor mismo dijo que hiciéramos esto cada vez que nos reunamos, si es posible, como la iglesia, en su nombre. Número 2, ¿por qué hacerlo? Porque es un acto profundamente espiritual, más allá de solo un símbolo, que nos obliga a examinarnos para arrepentirnos de nuestros pecados, de faltas de perdón, de rencillas que hayan con los hermanos también, de cosas malas que hayamos hecho. Y así, entonces, antes de tomar la copa y el pan, renovar nuestro compromiso con el Señor y reconciliarnos a la misma vez con nuestros hermanos antes de comerla. Número 3, también, ¿por qué la tomamos? Porque al tomarla como iglesia, 2 o más discípulos, como mencioné, tenemos también una comunión, un compartir los unos con los otros, reconociendo que somos salvos por gracia de Dios, por igual. O sea que no hay aquí nadie más santo que nadie. Todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos, y por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que nadie se jacte. Reiteramos eso también en la cena. Y finalmente, ¿por qué hacerlo? Porque por medio de la fe, menciona el apóstol Pablo, al hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, podemos recibir sanidad en el cuerpo y también incluso liberación de demonios durante la cena del Señor. Porque donde quiera se renuncia y se arrepiente al pecado y se une a Cristo uno, hay posibilidad, probabilidad de que haya liberación al orar después. Porque se rompe el derecho legal que el enemigo tenga sobre esa vida al ocurrir un arrepentimiento genuino y poner la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo entonces debemos, de acuerdo al apóstol Pablo, comer la cena del Señor? ¿Qué debemos hacer? Pues número 1, en comunidad, como mencioné, la palabra es en koinonía, es la palabra original, en comunidad, koinonía, en compañerismo, en el compañerismo de la iglesia. Una koinonía es una amistad con un fin común. En 1 Corintios 11, 17 al 22 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo,
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está regañando a la iglesia por las divisiones, las contiendas que habían antes de tomar la cena del Señor. Continúa el versículo 21 diciendo, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que hay una manera correcta de nosotros proseguir a tomar la cena del Señor como iglesia. Y es esperando los unos por los otros. Es arrepintiéndonos de nuestros pecados antes, examinándonos a nosotros mismos para ver si somos dignos de tomar, de ser parte del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, para no comer juicio para nosotros mismos. O sea, debemos estar seguros de no tener falta de perdón ni pecado en nuestras vidas, ni pleito tampoco con nuestros hermanos antes de tomarla. Y si hay algo de eso en nuestro corazón, en ese momento, antes de comer la cena y de tomar la copa, debemos arrepentirnos de corazón y, si es posible, reconciliarnos con los hermanos. Y número 2, debemos tomarla todos juntos, en moderación, teniendo discernimiento de que esto representa el nuevo pacto en Cristo Jesús, nuestro pacto, el pacto que hicimos con nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un acto sublime, importante, muy espiritual. Debemos tomarla juntos y esperando a los hermanos y evitar los excesos. Así que número 1, en comunidad y evitando estos excesos, etcétera, evitando tener pecado en nuestras vidas. La cena, por ende, tampoco debe ser tomada por personas que no le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, porque toma juicio para sí, porque la palabra es clara cuando dice que el que no está en Cristo ha sido condenado ya. La ira de Dios está sobre él, dice la palabra. Así que es necesario que la persona primero se arrepienta de sus pecados, reciba al Señor Jesucristo, se ha hecho un discípulo para entonces que pueda tener la comunión y la cena del Señor en este acto. Debemos tomarla entonces dignamente, para resumir todo eso. Dignamente, lo que quiere decir es que debemos hacer estas cosas: estar limpios de pecado, habernos arrepentido, limpios de contienda y riña, haciéndolo en moderación, etcétera, para no ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque literalmente hay muchas personas que la comen indignamente, no están pendientes a nada de esto, piensan que es un simple símbolo, se la comen a lo loco sin discernir, sin tener una introspección de mirar hacia adentro, examinarse, a ver cuál es mi condición ante el Señor y con mis hermanos en la iglesia. Y entonces dice la palabra, no lo digo yo, que muchos caen enfermos y muchos hasta mueren a causa de esto, a causa del juicio de Dios que se desata en ese momento. Es un acto serio. Nos demuestra esto entonces la profunda realidad espiritual detrás de la cena del Señor. O sea que nos demuestra que Dios está presente en ese momento por su Espíritu Santo, observando como siempre los corazones a ver si somos genuinos o no al tomarla. Mire, si usted no está dispuesto a arrepentirse y a hacer, ¿verdad?, a pedir perdón y a quebrantar el pecado, mejor no tome la cena, porque está tomando juicio para sí mismo. Pero si está dispuesto, por el otro lado, así, a arrepentirse y entregarle todo al Señor, claro que sí, puede tomar la cena si usted ya recibió a Cristo como su Salvador. Y si en ese momento de la cena usted está presente y le explican estas cosas y presentan lo que es el mensaje de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y usted quiere arrepentirse y recibir a Cristo para entonces hacerlo, pues háblalo, dígalo: sí, mire, yo quiero entregar mi vida a Cristo, para entonces participar de la cena del Señor. También sé que los niños muy pequeños pueden ser partícipes, porque Jesucristo dijo que el reino de los cielos le pertenece a los niños, porque son inocentes. Ahora ya cuando el niño llega a una edad donde ya no es inocente, pues no la debería tomar, a menos que no haya tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo y hacerse su discípulo. Quiero añadir, para ir concluyendo ya en este video, he tratado de ser lo más breve posible, quiero añadir que ¿quién, verdad? Contestar, ¿quién puede oficiar, verdad? O quién puede dirigir el acto de tomar la cena del Señor? La realidad es que
cualquier discípulo de nuestro Señor Jesucristo que esté de verdad caminando para Dios, esté yendo para Dios, lo puede hacer. Porque el criterio es el mismo. Examinarse a sí mismo. Entender el acto que se está haciendo. Que es para en memoria de nuestro Señor, de su sacrificio y reanudando y reafirmando ese pacto con Él hasta que Él regrese. Tomándolo dignamente. Usted no tiene que llevar 40 años en la iglesia para eso. Usted lo puede hacer hasta llevando poquito tiempo si entiende el significado y el peso de este acto espiritualmente hablando. Para gloria de nuestro Dios. Lo hace con la fe puesta en el Señor, en obediencia a Él. Por lo tanto, como mencioné para resumir, es un profundo acto espiritual en memoria de nuestro Señor que hacemos como comunidad, como iglesia, como la asamblea de los santos, 2 o más, que nos da el privilegio de restaurar o renovar o reafirmar nuestro pacto con Él y con nuestros hermanos cada vez que nos reunimos para adorar al Señor como iglesia o ¿verdad? Cuanto sea posible hacerlo, porque no siempre, ¿verdad?, que no se reúne en la iglesia necesariamente se da la cena del Señor, aunque si se puede, amén, mejor todavía, porque eso es lo que dice la palabra. Hemos dicho que es un acto serio, donde el Espíritu Santo puede impartir sanidad y liberación en el nombre de Jesús, pero si se toma indignamente, por el otro lado, también puede impartir juicio al individuo, enfermedad y muerte incluso. Es similar, por eso, ¿verdad? Me gusta ver la cena del Señor como algo similar al bautismo, que mencioné en el segundo video, que no es ni totalmente simbólico, ni que literalmente está siendo enterrado y obviamente resucitado, pero es un acto espiritual que representa una realidad espiritual que está ocurriendo en ese momento, y si se hace con una fe activa, una fe viva, entendiéndose lo que está ocurriendo espiritualmente, pues trae una manifestación poderosa del Espíritu Santo en el presente de ese momento. Y a diferencia del bautismo, que solamente ocurre una vez en la vida del creyente, ¿verdad? Si usted se bautizó en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y está siguiendo al Señor, pues ya usted no tiene que ser otra vez bautizado en las aguas. No, o sea, es una vez. Pero la cena, por otro lado, tenemos la bendición de que la podemos repetir cuantas veces queramos cuando nos reunimos, y de esta manera que les he enseñado hoy. Así que, aleluya, gloria al Señor. Les exhorto a que tomemos juntos entonces la cena del Señor, el pan y el jugo, el pan y la copa, en memoria de nuestro Señor Jesucristo cuando nos reunamos. Sea que usted se reúna con un grupo en su casa o en la iglesia, en el templo, donde quiera esté la iglesia del Señor, se puede hacer. Les exhorto a que lo haga, y que usted también puede dirigir ese momento. ¿Cómo lo hace? Reparte los elementos, explica esta cosa, lee esa porción en 1 Corintios del 11, capítulo 11, del 23 al 30, y entonces toman todos juntos primero el pan y luego la copa, y luego oran y le dan gracias al Señor, y ahí se dejan dirigir por el Espíritu Santo a ministrar como Él dirija. Eso es todo, hermanos. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde.